Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro. Buenos días. Buenos días, buenos días. Es el viernes y como siempre el viernes trae una dosis adicional de alegría, pero sí. en lugares como Venezuela, desgraciadamente ese no es el caso, y ayer vimos un asesinato en cámara, prácticamente un fusilamiento de un muchacho de 22 años, desarmado, al que le metieron 3 balazos, 3 impactos en el pecho, y está todo filmado, ¿no? Después aparece el ministro del Interior a decir que fue un asedio a una base militar y que los manifestantes fueron los que tienen la culpa de que haya muerto este muchacho. Después se aceptó que fue inaceptable lo que hizo el soldado este de la Guardia Nacional, pero sigue creciendo el número de muertos, y ahora el Vaticano ha endurecido su posición y ha marcado claramente que no tiene ninguna duda que la única salida son elecciones transparentes, y que esta convocatoria de la Asamblea Constituyente en la práctica lo que hace es aumentar los problemas. Por cierto, sigue el proceso que ha llamado bastante la atención de quitar integrantes del gabinete para ponerlos de candidatos, entre comillas, a integrar la Asamblea Constituyente, y eso, como ya sabemos, incluye el último caso, el más reciente, es el de la que era ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Don Pedro, dígame. ¿Qué distancia? Es decir, el Vaticano cambió de posición, porque en principio escuché la oposición criticarlo. Parece que la Iglesia pues entendió la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Estoy de acuerdo. Bueno, lo que da la sensación, y esto es lo que dicen incluso los obispos venezolanos, yo hablé con los 2 cardenales venezolanos y con el presidente de la conferencia episcopal, y ellos lo que dicen es que el Papa ya desde diciembre había dejado claro una posición, no dicen la palabra dura, pero dicen contundente, cuando en aquella carta se decía que para que se pudiera reanudar el diálogo que se interrumpió, había que cumplir varias condiciones que incluían liberar a los presos, y sobre todo hablaba de que se respetara el deseo del pueblo convocando a elecciones. Como eso no pasó, se mantuvo distancia, y hubo críticas de que mientras en Venezuela los sacerdotes hablan con mucha valentía, en el Vaticano el Papa hablaba con mucha diplomacia. Ahora sale esta carta del nuncio apostólico, que en la práctica es un embajador del Vaticano, donde dice que hay una innegable crisis, que los obispos y los sacerdotes de todo el continente están diciendo que hay una crisis económica y de falta de libertades, y convoca otra vez a leer esa carta de diciembre y a decir que hay que hacer elecciones. Y por cierto también incorpora que, es decir, que la convocatoria a la Asamblea Constituyente lo único que va a traer es problemas y no soluciones. Bueno, ¿alguna otra novedad, don Pedro? En Estados Unidos, ayer hubo un testimonio muy fuerte del exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, el equivalente a un ministro, digamos, y él dijo que no había absolutamente ninguna duda, que para ellos estaba claro, y que para los servicios de inteligencia estadounidenses en ese momento estaba claro que nada más y nada menos que el mismo Vladimir Putin era el titiritero, digamos, el que orquestó tratar de interferir en el proceso electoral estadounidense para ayudar a Donald Trump. Y eso, por supuesto, en la Casa Blanca se enojan, en otros lugares dicen, bueno, está confirmando algo que ya se había adelantado, pero habla de una cosa que, aunque se repita, no debería perder importancia. A veces cuando uno habla de una cosa terrible y la repite muchas veces, como que nos acostumbramos, pero hay que pensar que estamos hablando del gobierno de Rusia, específicamente tratando de cambiar el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Y esto, por supuesto, aunque en el pasado había existido piratería cibernética, nunca había llegado a esta dimensión. Don Pedro, la MINUSTAH se va de Haití. Nos encontramos hoy con una información que a muchos nos llama la atención del
la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que ha sido realmente una injusta desde mi perspectiva con la República Dominicana, que es el principal receptor de migración irregular de toda, por la situación que tenemos con nuestros vecinos. ¿Qué lectura usted le da a estas dos situaciones? Primero, la MINUSTAH se va, Haití está muy lejos de ser estable, y segundo, la posición de la Organización de Estados Americanos. Sí, okay. ¿Entendió que la República Dominicana cumple su papel o seguirá criticándonos como antes? Bueno, empiezo por la última. Creo que el problema que ha generado desgraciadamente el terremoto sigue teniendo repercusiones en una cantidad de aspectos, y por supuesto como vecinos los que se llevan la peor parte, sin contar el mismo Haití, son los dominicanos. Ahí hay una situación extraordinariamente difícil. Esto no es que Haití sea vecina de, por decir algo, no sé, Francia, y que haya unos recursos muy grandes para poder asistir. República Dominicana tiene sus propios problemas, y no es que esté la gente diciendo, bueno, por acá tenemos una cantidad enorme de dinero y de recursos, vamos a volcarlos en tratar de ayudar por este lado. Entonces genera además esa incomodidad que he notado en muchas ocasiones del dominicano, que dice nos han dejado solos en términos de quiénes somos los que recibimos el impacto más grande, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por el otro, a mí me preocupa considerablemente que si empiezan a retirarse de Haití organizaciones que mucho o poco, pero algo aportan, eso sea una bomba de tiempo y haya una crisis que derive incluso en episodios violentos y en derramamiento de sangre, y que tengamos que asistir a un proceso en que entonces termine Naciones Unidas o quien sea teniendo que establecer allí una presencia permanente de miles de tropas. Porque hoy por hoy el que diga que Haití ya está en condición estabilizada, me parece que necesita hacerse un examen. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes, un abrazo. El Sol de la Mañana presentó